En esta entrega vamos a hablar del proceso de expropiación. El proceso de expropiación se entiende como la desposesión que realiza el Estado de un derecho real de propiedad por motivo de utilidad pública a cambio de una indemnización. Y es que antes de expedirse y sancionarse la Constitución de 1991, también la Carta Política de 1886 consagraba la expropiación, aunque con un menor alcance, y bajo su amparo se expidieron no solo las normas del Código de Procedimiento Civil, sino también la Ley 56 de 1981 y la Ley Novena de 1989. En virtud de la Ley 56 de 1981, se legisló sobre la expropiación de zonas para planes de energía eléctrica o acueducto. Y la Ley Novena de 1989, denominada Ley de Vivienda Urbana, autorizó la compraventa y expropiación de bienes inmuebles urbanos y suburbanos para destinarlos a la ejecución de planes de desarrollo, de vivienda de interés social, de preservación del patrimonio cultural, histórico y arquitectónico en zonas urbanas y rurales, la construcción de zonas de reserva para la protección del ambiente y de los recursos hídricos, para la ejecución de proyectos de construcción de infraestructura social en los campos de la salud, educación, turismo, recreación, deporte, ornato y seguridad, y la ejecución de proyectos de ampliación, así como el desarrollo de sistemas de transporte masivo de pasajeros y para el funcionamiento de las sedes administrativas de la nación, las entidades territoriales, áreas metropolitanas y asociaciones de municipios y los establecimientos públicos. También para la ejecución de obras públicas, provisión de espacios públicos urbanos, programas de almacenamiento, procesamiento y distribución de bienes de consumo básico, legalización en títulos de urbanizaciones de hecho o ilegales, reubicación de asentamientos urbanos ubicados en los sectores de alto riesgo y rehabilitación de inquilinatos, ejecución de proyectos de urbanización o construcción prioritarios en el plan de desarrollo, proyectos de integración o readaptación de tierras. Así que la expropiación continuó siendo reconocida y autorizada en la Constitución de 1991 en el artículo 58 y se basó en los siguientes términos. Se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador. Podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos en que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contencioso-administrativa, incluso respecto al precio. Otro asunto relevante es que mediante el acto legislativo 01 del 30 de julio de 1999, reformó el artículo de la Constitución que se acaba de leer y al suprimir su inciso final que había consagrado la expropiación por equidad, con esta figura se pretendió decretar la expropiación sin indemnización por razones de equidad
mediante votación de la mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara. A pesar de que el inciso tuvo vigencia durante 8 años aproximadamente, no hubo sino un caso que se autorizara y ejecutara en esta forma de expropiación. Así que algunos comentaristas de la Constitución respecto al artículo 58 sostienen que mantiene la posibilidad de expropiar, dejando al legislador la definición de los motivos de utilidad pública o interés social que den lugar a ella. Esta decisión se adoptará mediante la sentencia judicial e indemnización previa, con lo cual se busca proteger constitucionalmente los derechos de los ciudadanos. Asimismo, hay otros doctrinantes que agregan que la expropiación por vía administrativa es otra innovación en relación con la antigua Carta, es decir, con la Constitución de 1886. Aquí la decisión de expropiar puede ser tomada por la administración y no por los jueces. Este tema ha sido muy debatido y respecto del cual el gobierno ha presentado un proyecto de ley que pretende limitar esta figura a la expropiación de bienes inmuebles para obras públicas, reforma agraria y reforma urbana, lo cual ya era posible antes de pensar en una reforma constitucional por el desarrollo legal por medio de la reglamentación del procedimiento para expropiar bienes muebles. Por medio de ella, la expropiación por vía administrativa debe producirse con plena observancia de las garantías constitucionales. Recuerden el artículo 29 constitucional que dice que el debido proceso deberá observarse no solamente en sede judicial, sino en sede administrativa, y además la observancia de los derechos constitucionales de propiedad y las disposiciones legales que otorguen competencia para declararla por parte de funcionarios gubernamentales, quienes harán de proceder en los casos en que les sea designado el trámite. Durante la vigencia del artículo 58 de la Constitución de 1991, se expidieron las leyes 99 de 1993 sobre el ambiente y la ley 160 de 1994, que es la ley sobre la reforma agraria, así como la ley 388 de 1997, que es la ley de ordenamiento territorial. Cada una de ellas, la ley del ambiente, la ley de la reforma agraria y del ordenamiento territorial, demuestran su importancia y su creciente interés en cada uno de estos aspectos. Otro artículo relevante para la expropiación es el artículo 365 de la Constitución Política de Colombia. Esta ley también consagró una forma especial de expropiación al disponer que si por razones de soberanía o de interés social el Estado mediante ley aprobatoria por la mayoría de los miembros de una u otra Cámara, por iniciativa del gobierno, decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha ley queden privadas del ejercicio de una actividad lícita. Por esta razón, cuando el legislador expidió la ley 142 de 1994, que es la ley sobre servicios públicos domiciliarios, en su artículo 52 autorizó la expropiación de bienes inmuebles cuando resulten de utilidad pública e interés social para la prestación de los servicios públicos y la adquisición de espacios suficientes para garantizar
la instalación de los respectivos servicios públicos. Además, en el artículo 116 de la Ley 142 de 1994, facultó a las entidades territoriales y a la nación, cuando tenga la competencia para la prestación de un servicio, para determinar de manera particular y concreta si la expropiación de un bien se ajusta a los motivos de utilidad pública e interés social, como también para expedir los actos administrativos e impulsar los procesos judiciales pertinentes si a ello hubiere lugar. Como es absolutamente lógico, algunos tratadistas sobre la expropiación hablan del proceso judicial como la fase final de este proceso. Sin embargo, es pertinente precisar y despejar esto que en mi concepto es equívoco. Pues si bien es necesario promover ante los jueces un proceso de expropiación, se presenta uno de los ejemplos de colaboración armónica de todas las ramas del poder público, pues el legislador definió los motivos de utilidad pública y de interés social, y el Ejecutivo puede proferir actos administrativos por medio del cual decreta la expropiación. Y cuando el particular se opone, entra la rama judicial a hacer efectiva la expropiación. Así que de lo anteriormente referido, el proceso de expropiación solo es necesario adelantarlo cuando el bien afectado no se puede concretar esa negociación con el particular o la entidad pública propietaria del bien. Es decir, que si no hay esa oposición, no hay necesidad de promover un proceso judicial. Así que la intervención judicial no es predicable de la expropiación administrativa de inmuebles, que como ya lo dije, está desarrollada y reglamentada en la Ley 388 de 1997 y de ninguna otra forma administrativa de expropiación. Como su nombre lo indica, la expropiación es administrativa solamente y en caso de oposición entrarán los jueces a dirimir esa decisión. Haciendo estas precisiones, entonces podremos nosotros definir cuál es el objeto del proceso. El proceso, atendiendo pues a lo anteriormente expresado, tiene por objeto forzar al particular a cumplir el acto administrativo por medio del cual se decretó la expropiación de un bien, sea mueble o inmueble, por motivos de utilidad o de interés social definidos previamente por el legislador. ¿Quién es el juez competente para conocer de estos procesos de expropiación? Es el juez civil del circuito del lugar donde se encuentre ubicado el bien, salvo que corresponda a la jurisdicción contencioso administrativa. Haciendo estas precisiones, entonces revisaremos quién está legitimado por activa y por pasiva en estos procesos. Es legitimado por activa, es decir, que va a poder promover la demanda, la nación, la entidad territorial o el ente público en cuyo favor se haya decretado la expropiación del bien, sea con fines de desarrollar planes de energía eléctrica, acueducto o de reforma urbana, protección del patrimonio artístico o actividades estratégicas o servicios públicos. No obstante, en el caso de la expropiación para minería e hidrocarburos, que está regulada en la Ley 685 del 2001 y el Decreto 1056 de 1953,
El demandante será siempre un particular y eventualmente la demanda puede dirigirse contra una entidad pública. Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59 de la Ley 388 de 1997, también están legitimados para decretar la expropiación de inmuebles para desarrollar las actividades de que trata la Ley 9 de 1989, la nación, las entidades territoriales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta de cualquier orden, cuando estén expresamente facultadas en sus estatutos para adelantar estas actividades. ¿Quién tiene entonces legitimación por pasiva? La demanda se va a dirigir contra una o varias de las siguientes personas, según el tipo de bien que se pretenda expropiar y la particular situación en que el bien se encuentre. En primer lugar, podremos dirigir la demanda en contra de los titulares de los derechos reales principales sobre el bien objeto a expropiación, así como también se podrá dirigir la demanda si el bien objeto de expropiación se encuentra en litigio. Se dirigirá contra quienes fungen como partes en ese proceso. También se podrá dirigir la demanda contra el tenedor del bien, siempre que el contrato conste por escritura pública y que esta escritura pública esté debidamente registrada en la oficina de registro donde se encuentre el predio. También podrá dirigirse la demanda contra los acreedores hipotecarios o prendarios que aparezcan en el certificado de registro. Digamos que eso es lo importante sobre este tema. Frente a la demanda, la admisión, notificación y traslado, así como la sentencia, en este proceso desarrollaremos lo descrito en el artículo 621 del Código General del Proceso. No es necesario adelantar la audiencia de conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad de la demanda. La demanda se promoverá y se anexará los siguientes anexos. Además, recordando que debe respetarse los requisitos establecidos en el artículo 82 del Código General del Proceso, pero además la demanda debe ir acompañada de, primero, la copia de la resolución o el acto administrativo que hubiere decretado la expropiación, con la constancia de encontrarse debidamente notificado y ejecutoriado. Recuerden que el proceso judicial se adelanta cuando hay oposición en sede administrativa. Además, si se trata de expropiación de un bien sujeto a registro, deberá acompañarse la demanda con un certificado del registrador acerca de la propiedad y de los derechos reales constituidos sobre ellos por un periodo de 10 años si fuere posible. Además, copia de la escritura pública en la que conste el contrato de tenencia debidamente registrado cuando el bien se pretende expropiar y esté en poder de un tenedor que se encuentre en esta situación. Además, copia del contrato de prenda debidamente registrado cuando se trate de bienes muebles. Y desde luego, la escritura pública que contenga la hipoteca en el caso de los bienes inmuebles. Deberá anexarse además un avalúo del bien objeto de expropiación. Y es que aquí es importante advertir que mediante la sentencia C-750 del 2015, emitida por la Corte Constitucional, declaró exequible parcialmente el artículo 399 del Código General del Proceso, el cual previó que para los efectos de calcular el valor de la indemnización por lucro cesante, cuando se trate de bienes inmuebles que se encuentran destinados
actividades productivas y se presente una afectación que obviamente ocasione una limitación temporal o definitiva a la generación de los ingresos que provienen del desarrollo de las mismas, deberá entonces considerarse, independientemente del avalúo del inmueble, la compensación por las rentas que se dejan de percibir hasta por un periodo máximo de 6 meses. A pesar de haberse declarado exequible gran parte del artículo 399 del Código General del Proceso, el parágrafo fue declarado inexequible, como podrán ustedes revisar en su código, y la expresión hasta por un periodo de 6 meses. Es una lástima que esta sana disposición, que había sido concebida por el legislador para evitar abusos contra las entidades públicas, hubiese caído por el examen de constitucionalidad de la Corte. Así que siguiendo entonces, la demanda con la que se promueve este proceso debe presentarse dentro de los 3 meses siguientes a la fecha en la cual quede en firme la resolución que ordene la expropiación. De vencerse ese término, perderá fuerza ejecutoria tanto la resolución de expropiación como la medida de inscripción en la oficina de registro, sin necesidad de pronunciamiento judicial o administrativo. En efecto, cuando ocurra aquella circunstancia, el registrador ordenará cancelar las inscripciones correspondientes a solicitud de cualquier persona. Presentada la demanda dentro de los 3 meses siguientes a la fecha en la cual quedó en firme la resolución que ordene la expropiación y con el lleno de los requisitos legales, el juez la admitirá y ordenará la notificación al demandado, corriéndole traslado por el término de 3 días. En el mismo auto dispondrá oficiosamente la inscripción de la demanda en el registro respectivo si el bien estuviere sujeto a registro. La notificación del auto admisorio de la demanda se intentará en forma personal, pero si fracasa, no es posible siquiera hacer el intento, se realizará mediante un edicto conforme a lo establecido en el artículo 108 del Código General del Proceso. Copia de ese edicto se fijará además en la puerta de acceso del inmueble sobre el objeto de expropiación o donde se encuentren los bienes muebles. El término de traslado es más simbólico que real, pues en este proceso no puede formularse excepciones de ninguna clase. Por eso algunos tratadistas dicen que este proceso es un proceso que no tiene defensa. Sin embargo, a pesar de ello, el juez debe adoptar de oficio los correctivos necesarios para subsanar los defectos de que adolezca la demanda, a través de su facultad de control de legalidad. Aunque el demandado técnicamente no puede formular ningún tipo de excepciones, nada le impide para presentar un escrito dentro del término de traslado de 3 días, recuerden, o aún después de ese término, haciendo evidente la presencia de motivos de excepción previa. Recuerden que las excepciones previas están establecidas en el artículo 100 del Código General del Proceso. Si el demandado comparte el avalúo que aporta el demandante con la demanda o considera que le deben ser indemnizados derechos no incluidos en esa experticia o en ese dictamen, se le debe reconocer un mayor valor, deberá aportar un dictamen rendido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o por una lonja de propiedad raíz. De ese dictamen se le correrá traslado a la entidad demandante por el término de 3 días. De no acompañarse el dictamen pericial por el demandado, se rechazará de plano la objeción que hubiere presentado. Precisamente para facilitar el ejercicio del derecho a controvertir, el avalúo aportado por el IGAC
está obligado a rendir las experticias que le sean solicitadas, para lo cual el peticionario debe acreditar la oferta formal de compra que le haya remitido la entidad. El costo de esta experticia es definido por el gobierno nacional. Así que una vez vencido el término de traslado de la demanda al demandado o al demandante de la experticia aportado por aquel, recuerden que en cualquiera de esos dos casos son de 3 días, el juez convocará una audiencia en la que interrogará a los peritos que hayan elaborado los dictámenes periciales, surtiéndose así la contradicción de los dictámenes, y luego de ello proferirá sentencia en la cual se pronunciará sobre la expropiación y si la decreta cancelará los gravámenes constituidos sobre el bien, los embargos y las inscripciones de demanda que hubieran o estuviesen afectado el bien y fijará el valor de las indemnizaciones. La sentencia es apelable en el efecto suspensivo y si niega la expropiación es apelable en el efecto devolutivo. Así que emitida la sentencia y en firme dentro de los 20 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia que decreta la expropiación, la entidad demandante deberá consignar a órdenes del juzgado el monto o el saldo de la indemnización según sea el caso. De no hacerlo, el juez librará mandamiento de pago contra la entidad demandante al tenor del artículo 399, numeral quinto del Código General del Proceso. Una vez registrada la sentencia y el acta de entrega, se procederá a realizar el pago de la indemnización a cada uno de los demandados e interesados, excepto en algunos casos. Si el bien estaba grabado con prenda o hipoteca, el precio quedará a órdenes del juzgado para que sobre él puedan los acreedores ejercer los respectivos derechos, su derecho como acreedor prendario o como acreedor hipotecario. Si el bien materia de expropiación estuviese embargado, secuestrado o sujeto a inscripción de la demanda, la suma se remitirá a la autoridad que hubiere decretado tales medidas cautelares. Si los bienes estuvieren sujetos a condición resolutoria, la suma se entregará al interesado a título de secuestro siempre que preste una caución que garantice la devolución en caso de que se cumpla la condición. Frente al numeral cuarto del artículo 399 del Código General del Proceso, se reiteró lo que previamente ya se había referido en la Ley 388 de 1997 en su artículo 62, en el sentido de autorizar la entrega anticipada del bien que se requiera expropiar, pero sin limitarlo a los inmuebles como ocurría antes, pues podrá solicitarlo respecto de cualquier bien, sea bien mueble o sea bien inmueble. Cuando estamos hablando de que el demandado sea una entidad, de que el demandante, como sabemos, es una entidad pública, el particular podrá ejercer o promover acciones ante la jurisdicción contencioso-administrativa para declarar la nulidad del acto administrativo que ordena la expropiación. En este caso, entonces, se estructura una causal de prejudicialidad que está prevista en el numeral primero del artículo 161 del Código General del Proceso, porque la sentencia que haya de proferirse en el proceso civil de expropiación dependerá del resultado del contencioso administrativo en donde se ha invocado que se declare la nulidad del acto administrativo o la resolución de decreto de expropiación. Como ustedes deben recordar,
tal prejudicialidad no impida ni paraliza el proceso civil, entre otras razones porque el acto administrativo, además de estar ejecutoriado, viene amparado de una presunción de legalidad y simplemente impida que se profiera la sentencia. Hasta tanto se decida si el acto acusado es nulo o no, a menos que este proceso se prolongue por más de 2 años, supuesto en el cual de oficio o a petición de parte el juez reanudará el proceso, como lo dispone el artículo 163 del Código General del Proceso, por auto que se notifica por aviso. Otro asunto importante frente a la expropiación es algunas generalidades frente a la expropiación de predios requeridos por la Agencia Nacional de Tierras. Entonces, simplemente para hacer un recuento histórico, mediante el decreto extraordinario 1300 del 2003, dictado con fundamento en las facultades conferidas al presidente para suprimir algunas entidades públicas, de conformidad al artículo 16, literal F, de la Ley 790 del 2002, el Gobierno Nacional creó el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, o el conocido INCODER, que era un establecimiento público de orden nacional. El INCODER desapareció y fue sustituido por la Agencia Nacional de Tierras, que fue creada mediante el decreto 2364 del 2015. Y como consecuencia del programa de renovación de la administración pública, el gobierno ordenó la supresión, entre otros, del INCORA, del INAT, del Fondo de Cofinanciación para la Inversión Rural, DRI, y el Instituto Nacional de Pesca y Agricultura, INPA, y adicionalmente creó una entidad de desarrollo agropecuario y rural que cumpla con esas entidades que fue el desaparecido INCODER. Dado que se dieron esa supresión, de acuerdo al decreto extraordinario 1300 del 2003, se dispuso que todas las reformas que hagan las disposiciones legales vigentes deben entenderse referidos al desaparecido INCODER. Como el INCODER dejó de existir, entonces estas funciones son ejecutadas actualmente por la Agencia Nacional de Tierras, que fue la entidad que además asumió, digamos, todo este tema de renovación y todas estas cargas que tenía las anteriores entidades que se encuentran desaparecidas y que fueron absorbidas por esta Agencia Nacional de Tierras. Por lo que hacemos esa referencia es debido a que algunas, frente a la autonomía que tenían estas entidades y lo que establecía la ley 388 de 1997, radica la competencia, en este caso de la jurisdicción contencioso administrativa, y la posibilidad de que el afectado impugne en el mismo proceso expropiatorio la legalidad del acto, en particular en el terreno de la economía procesal. Frente a la resolución de expropiación, pues el gerente general de la Agencia Nacional de Tierras debe proferir una resolución de expropiación cuando el propietario no acepte la oferta de negociación directa o se presuma que la declinó, lo que ocurre cuando no hay ninguna manifestación alguna dentro de los 10 días siguientes a la oferta que le sea comunicada por la Agencia Nacional de Tierras. Hay una nota curiosa, y es que es importante resaltar que cuando se produce la oferta de negociación del bien,
se inscribirá en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente para permitirlo a terceros, para poderle dar esa publicidad, para que terceros se enteren de la eventualidad de una expropiación sobre el bien rural y así asumir las consecuencias o los riesgos derivados de cualquier negocio jurídico sobre el mismo. La resolución de expropiación debe ser notificada en la forma prevista del CEPACA, del Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo, en los artículos 67 y 69, y contra ella solo proceden los recursos de reposición. Transcurrido un mes y que haya resuelto el recurso o sin que la agencia haya presentado la demanda de expropiación, se entenderá denegada la impugnación y el acto quedará ejecutoriado. De lo anterior se infiere entonces que la Agencia Nacional de Tierras bien puede presentar la demanda de expropiación sin que haya resuelto la impugnación, con lo que facilita iniciar el proceso respectivo. Y aunque contra la resolución citada no es posible la iniciación de acciones contencioso-administrativas independientes, en el proceso de expropiación que llegue a promover la Agencia Nacional de Tierras, se permite impugnar la legalidad del acto administrativo por las razones y con fundamento en las cuales puede controvertirse el acto, salvo que el ataque no tenga motivos convincentes o que este ya haya sido resuelto.